amados hermanos, les damos gracias al Señor que nos da la oportunidad nuevamente de compartir su palabra en esta hermosa tarde. Les enviamos un cordial saludo desde aquí, desde la casa de oración en San Roque 98, casi esquina con Felipe Ángeles, y pues ya estamos ansiosos, ¿verdad?, de que pronto pase esta contingencia y nos podamos seguir reuniendo aquí y sigamos alabando a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Y pues antes de comenzar este tema vamos a hacer una oración para que el Señor nos saque en victoria y que este mensaje sea de edificación en su palabra, en conocimiento, y para que todos sigamos pues creciendo en el Evangelio. Pues comenzamos con esta oración para que el Señor tome el control de todas las cosas ahí en sus hogares, en este lugar, por esta palabra. Y pues comenzamos, mis hermanos. Padre, yo te doy gracias en esta tarde por el amor y la misericordia que tú derramas para con toda tu creación y todo tu pueblo, ya que tu misericordia es nueva, Señor. Te doy gracias por todas las bendiciones que tú muestras para con todo, Señor, ya que tú no haces acepción de personas. También yo te doy gracias porque en tu palabra podemos encontrar respuesta a cualquier tema, a cualquier controversia, y ya que tu palabra también es absoluta, Señor. En el mundo se dicen tantas cosas, Señor, pero en ti podemos encontrar la verdad, ya que tú mismo aseveraste que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y así que en ti está todo, Señor. Yo te ruego en esta tarde, Señor, que quites toda cosa que no convenga de tu iglesia y de tu cuerpo en Cristo. Que todos aquellos que estamos pasando por algún momento de tribulación, angustia, prueba, Señor, tú nos saques en victoria. También yo te pido y te ruego por todos aquellos mis hermanos que tengan alguna necesidad en su cuerpo, como alguna enfermedad, dolencia, en algún músculo, en algún hueso, en cualquier parte de su cuerpo, Señor, que tú lo sanes, Señor, y que a la misma vez sea reprendido todo principado, potestad, cosa que no convenga, Señor, en este lugar y en tu pueblo y en tus hijos, en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, del de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Señor. Gracias, Padre, pues te doy por todas las bendiciones que tú nos das día con día, Señor. Que tú solamente seas honrado y glorificado en esta tarde por medio de tu palabra, y que tú nos lleves al conocimiento de toda verdad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, comenzamos con este tema. El título de este tema hoy se lo puso por título Mente Limpia. Hoy vamos a hablar acerca de la mente y de los pensamientos, qué es lo que le agrada al Señor y qué es lo que no le agrada. Mucho, pues ya sabemos lo que le agrada o no le agrada, pero tal vez hay veces que nuestra mente se puede contaminar. ¿Por qué causas o por qué factores? Hoy vamos a mencionar dos cosas. En el interior, por nuestra naturaleza pecaminosa, por nuestra carne. La carne siempre sabemos que busca lo suyo, los deleites de la carne, los placeres de este mundo. Y también está influenciada por el exterior, por todo lo que dice el mundo. ¿Qué es lo que dice el mundo? Bueno, pues el mundo habla de muchas cosas, habla de filosofías, ideologías, criterios, razonamientos, ideas, dogmas, doctrinas, etc. El mundo habla de muchas cosas. Es por eso que el hombre no puede tener, es otro factor, el por qué el hombre no puede tener una buena relación con su Creador y con su Salvador. Es por eso que el hombre no puede tener esa relación, hablando del hombre natural, el que aún no ha venido al conocimiento, porque es influenciado por todas estas cosas que se dicen en el mundo, y a la misma vez está teniendo esa batalla con su carne, con su naturaleza pecaminosa, que solamente está buscando lo suyo. Y en el pueblo de Dios también tenemos esta lucha, tenemos esa lucha interna, que la carne se quiere imponer sobre las cosas del Señor, que es el Espíritu. Y como pueblo de Dios también estamos expuestos a todo lo que se dice en el mundo. Es por eso que la palabra nos exhorta continuamente en varios textos, que dice que no sigamos la corriente de este mundo o de este siglo. Porque en el mundo se dicen pues muchas cosas. Tal vez algunas son buenas, se escuchan bonitas, pero si no tienen un sustento bíblico, si no están sustentadas en la palabra de Dios, por muy bien que se escuchen, pues de nada nos sirve o de nada nos edifica. En este caso nosotros, el pueblo, los hijos de Dios.
Y hoy vamos a hablar acerca de estas cosas para poder identificar todo este tipo de cuestiones. Ya dijimos ideologías, filosofías, razonamientos, pensamientos, para que si nuestra mente está contaminada, reprendamos todas estas cosas en el nombre de Jesús y tengamos una mente como de Cristo. Eso es lo que nos dice 1 Corintios 2:16. Dice, mas nosotros tenéis la mente de Cristo. Salmo 94:11, vamos a leer lo que dice en el Salmo 94:11. Dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Y en otra parte de la Escritura dice que son de continuo al mal y al pecado. Así que es muy importante que nuestra mente esté limpia y como nos lo dice 1 Corintios 2:16, que nuestra mente sea como de Cristo, o sea, limpia, de acuerdo a la palabra y a la voluntad del Señor que está escrita en su palabra. Es por eso que hoy vamos a abordar este tema y así se le puso el título, mente limpia, ya que todos nuestros pensamientos deben de ser de bien, de amor al prójimo, poner en práctica todas las enseñanzas que vienen en la Escritura, desde el primer libro hasta el último libro. Eso es lo que nos dice estos dos textos, Salmo 94:11 y 1 Corintios 2:16. También voy a dar otra cita que es 2 Corintios 10, versículo 15. ¿Qué es lo que nos dice esta cita, mis hermanos? Esta cita nos habla acerca también de los pensamientos. Vamos a leerla en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5. Dice así, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, Jesús el Mesías. Así que en estos textos los primeros textos que hemos leído, está hablando de la mente, de los pensamientos. También nos dice el Señor en su palabra que Él nos dio un espíritu de dominio propio y eso también nos lleva a que debemos de tener control de nuestros pensamientos. Como hijos y como pueblo de Dios no nos debemos de dejar influenciar por lo que se dice en el mundo. Y vamos a poner unos ejemplos para que se entienda de mejor manera a qué nos referimos con esto. En el mundo hay una filosofía, una corriente filosófica, la cual se llama el relativismo. ¿Qué es lo que dice esta filosofía? Lo cual tiene muchísimo tiempo pues, en el mundo. Y los hombres y las mujeres son influenciados por este tipo de ideas. Esta filosofía dice que todos los puntos de vista son válidos y que no hay una verdad absoluta y que cada quien tiene su verdad. También lleva a cuestionar otras áreas más específicas como la cultural, la ética, la moral, la profesional y la parte de la religión, que tiene que ver con Dios. Y en su punto más radical, esta ideología o filosofía también afirma que no hay ética ni moral universal. Es por eso que los hombres y mujeres en estos tiempos llamados modernos se dejan llevar por todo este tipo de ideologías. Es por eso que vemos el aumento de la maldad, del pecado, de la descomposición social, porque se dejan llevar por la corriente de este mundo. ¿Qué te dice esto? Pues esta corriente te dice, así como tú vives, piensas o crees o ves la vida, está bien. Si a las demás personas no les parece como tú te conduces, cómo piensas, no pasa nada, porque es tu punto de vista y es válido, y es tu verdad. Y no es así, nosotros sabemos que sí hay una verdad, y esa verdad es Cristo, y es una verdad absoluta, no es cuestionable, como dice este tipo de filosofías. Y así el mundo dice todo este tipo de cosas, ideas, razonamientos, criterios de hombres. Y esto se lo advierte Pablo a los Colosenses, Colosenses capítulo 2, versículo 8. ¿Qué le dice ahí Pablo a los Colosenses? Él ya desde aquellos tiempos a la iglesia les advertía sobre todo este tipo de cosas. Sabemos que la iglesia de Colosenses o Colosas estaba en Grecia.
¿Y qué pasaba en Grecia en aquellos tiempos en el mundo antiguo? La cultura griega hizo aportaciones en matemáticas, ciencias, filosofía, etc. Ya desde aquellos tiempos cuestionaban la veracidad de las escrituras, también cuestionaban las cosas del Señor. Y por muy bonitas que se escucharan, como lo dijimos, si no tienen un sustento bíblico en la palabra, de nada sirve. Y les advertía a la iglesia en aquellos tiempos que se cuidaran acerca de esas cosas. Y hoy el Señor también nos habla y nos dice que nos cuidemos de todo ese tipo de cosas que son la corriente del mundo. Eso lo vamos a ver en la siguiente cita, que es Colosenses, capítulo 2, versículo 8. ¿Qué es lo que le dice ahí Pablo a los colosenses? Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres y los rudimentos de este mundo. Aquí Pablo ya le advertía en aquellos tiempos a la iglesia que no se dejara engañar por filosofías ni huecas sutilezas. O sea, por muy bonito que se escuche, frases, lo que sea que se escuche en el mundo, no nos dejemos engañar. Nuestra guía y nuestra base y nuestro todo está en la Escritura. Esa es nuestra base y nuestra guía. El mundo puede decir muchas cosas, y si le hacemos caso al mundo, pues podemos perder el rumbo, nos podemos contaminar de nuestra mente. Y volviendo un poco más a esto de esta filosofía, este tipo de pensamientos, la gente en estos tiempos lo toma. Y es por eso que vemos un gran desorden. Dice esta filosofía que no hay normas éticas ni morales. Y si no hay esto, ¿en qué caemos? Pues en un desorden, en un caos. Y no es así. Todas las normas morales están sustentadas y tienen su base en la Escritura, y así es como se dirigen las sociedades en este mundo, de una manera correcta. Y hay personas que sí lo toman literal. Pongamos algunos ejemplos. Hay personas que se esfuerzan para tener una buena vida, una buena educación, tener un título profesional, un posgrado, tal vez una maestría, un doctorado, y así en su pensar creen que pueden alcanzar el éxito en la vida, económico, social, en todas las áreas de la vida. Pero hay otra parte, otro grupo de personas que no cree lo mismo, que dice: yo nací para romper las reglas son para romperse. Yo vivo mi vida según mis criterios y mis pensamientos. A mí no me gusta entregarle cuentas a nadie ni a nada. Y eso lo podemos encontrar en la televisión, en la radio, ahora de moda las redes sociales o plataformas digitales, pensamientos, lemas de vida. Tú pones tus propios límites, inventa tus propias reglas, vive bajo tus propios conceptos, bajo lo que tú piensas o razonas. Y no es así. Al menos nosotros como pueblos e hijos de Dios no podemos vivir o estar haciendo caso a este tipo de cosas, porque las personas que practican o viven de esta manera son personas muy individualistas o egoístas, que creen que todo está a su disponibilidad. Personas, recursos, bienes, servicios, incluso Dios o sus dioses. Hablando de aquellas personas que tienen muchos dioses o ídolos. Son personas que creen que son el centro de todo y todo gira alrededor de ellos. Y no es así. O al menos aquí como hijos de Dios, si tenemos ese tipo de pensamientos, deberíamos de quitarlos, porque están contaminando nuestra mente. Cuando nosotros venimos al conocimiento, el Señor nos demanda una actitud de servicio, ya que Él vino a servir. Él nos puso el ejemplo, amarnos los unos con los otros, y que los frutos del Espíritu Santo afloren en cada uno de nosotros, lo cual es templanza, paciencia, mansedumbre, benignidad, misericordia, amor, gozo, paz. Eso es a lo que el Señor nos llamó. Si tenemos este tipo de pensamientos, pues
podemos no estar agradando al Señor. Y nos estamos dejando influenciar o engañar por el mundo. No podemos seguir este tipo de cuestiones. Y las personas que aún tienen todavía este tipo de actitudes, una cosa nos lleva a la otra. Todas aquellas personas que piensan que son el centro de todo, estas personas se les denomina con una palabra que son antropocéntricos. ¿Qué es esta palabra? Pues que ellos se creen el centro de todas las cosas y todo está a su disponibilidad, como lo acabamos de comentar. Y no es así. Al menos aquí en el cuerpo en Cristo no es así. Nosotros como hijos de Dios no nos debemos manejar así. Cuando nosotros venimos al conocimiento, adquirimos un compromiso absoluto con nuestro Salvador. A partir de ese momento, Él ocupa el centro de nuestras vidas y no nosotros. Él debe de ser nuestra prioridad en todas las cosas. Él nos debe de ir guiando poco a poco, como lo explicábamos la vez pasada. Nos va a ir mostrando su voluntad o propósito de vida o voluntad específica, como lo decíamos. Si nos dejamos guiar y Él es el centro de nuestras vidas, debemos de dejar de pensar que todo gira a nuestro alrededor y ahora hacer ese cambio de mentalidad, de pensamientos, y que el Señor venga a ocupar el centro de nuestras vidas para que nos dé todas las promesas y todas las bendiciones que están escritas en su palabra para alcanzar en esta tierra y también alcanzar esa promesa de la vida eterna. Entonces todos aquellos hombres y mujeres que andan por el mundo y que creen que ellos son que todo gira al centro, al centro de ellos, pues son idólatras, porque incluso tienen a Dios o a sus dioses a su disponibilidad. Cuando necesitan algo por parte de Dios, cualquier problema, sea económico, legal, financiero, de matrimonios, lo que sea, en el área que sea, acuden a Dios o a su supuesto Dios. Una vez que consiguen la respuesta que ellos necesitan o creen que consiguieron, siguen su vida igual, no se sujetan a nada ni a nadie. Es por eso que se dice que tiene incluso a Dios o a sus dioses, los tienen sujetos a su voluntad. Y en el cristianismo, en la vida del cristiano, no es así, mis hermanos. Nosotros estamos sujetados a la voluntad y nos debemos sujetar a la voluntad del Creador y del Salvador por medio de su palabra, la cual pues nos dice cómo hay que hacer las cosas. El mundo podrá decir y cuestionar muchas cosas y podrá decir que todo es relativo y podrá decir que todos los puntos de vista son válidos y que cada quien tiene su verdad. Bueno, pues eso es lo que dice el mundo, pero en las cosas del Señor no es así. La palabra de Dios es absoluta. No es que yo tengo mi propio punto de vista, el cómo entiendo las cosas del Señor y cómo las quiero hacer. No, la palabra de Dios es clara. Hay procedimientos claros, hay instrucciones claras de cómo hay que hacer las cosas. Y esto nos lo dice aquí, ahí mismo estábamos en 2 de Corintios, capítulo 10, vamos a leer un versículo antes, 4 y 5, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué son las fortalezas? Hemos estado hablando en los mensajes anteriores qué es una fortaleza. Y el pueblo de Dios y los hijos de Dios, para eso estamos, para la destrucción de fortalezas por parte del enemigo y del mundo. ¿Qué es el mundo? Pues todo lo que acabamos de mencionar: filosofías, criterios, pensamientos, ideologías. Todas son fortalezas que parece ser que son buenas, pero al final son mentiras. Dice, y refutando argumentos. ¿Cuáles argumentos? Pues todo lo que habla en el mundo.
Dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Alguien preguntará, o nos preguntaremos más bien, ¿qué altivez o qué tipo de altivez? Pues sabemos que hay muchas personas que se creen intelectuales o muy sabios y siempre toda la vida están cuestionando el conocimiento de Dios. ¿Cuál es el conocimiento de Dios? Este es el conocimiento de Dios, su palabra, su escritura. Siempre están cuestionando con altivez porque creen saber más que el Señor. Y para eso estamos nosotros como pueblos e hijos, refutar todos los argumentos, fortalezas y altivez. Y que nuestros pensamientos, como dice aquí mismo en el versículo 5, sean llevados en obediencia a Cristo, y nosotros como pueblos e hijos, tener una mente limpia, que eso es lo que le agrada al Señor. Y pues vamos a la siguiente cita, es Romanos 8, capítulo 8, versículo 6, mis hermanos. Vamos a ver qué es lo que dice aquí en esta cita. Romanos 8, capítulo 6. Versículos 6, 7 y 8. Dice el 6, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El 7 nos habla acerca de la mente. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. O sea que si yo ando o me dejo contaminar, ando en mi mente carnal, en mis deseos de la en los deseos de la carne o en los deleites de la carne, es por eso que no me puedo sujetar a la ley de Dios, ni tampoco puedo. Ya dijimos que la palabra ley en hebreo significa Torah, y eso significa instrucción o instrucciones. Así que si yo ando en mi mente carnal, dejándome llevar por la corriente del mundo, no me puedo sujetar a su palabra, ni puedo. Es lo que dice el 7. Después el 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que si yo ando en mi mente carnal o tengo mi mente contaminada, no puedo agradar a Dios, aunque quiera, no puedo. Es clara la escritura, es por eso que decimos que la palabra de Dios es absoluta. Yo puedo pensar que le agrado al Señor, pero aquí la escritura, su palabra me dice que no es así. Si yo ando en mi voluntad, en mis deseos, dejándome seducir o llevar por el mundo, no puedo agradarle al Señor. Y es por eso que hoy exponemos este tema acerca de la mente, de los pensamientos, lo cual es muy importante. Debemos identificar todo este tipo de cuestiones, yendo a la Escritura, escudriñándola, para que el Señor nos lleve a toda verdad y a toda justicia. Porque a pesar de que el Señor ya nos rescató de esa mala manera de vivir, podemos estar cayendo en errores, consciente o inconscientemente. O simplemente pues el enemigo nos ha estado engañando, o sea, nos ha metido datos. El enemigo no puede meterse en los pensamientos ni en la mente del hombre. El Señor sí. Él dice que en 94:11 que Él sí, Salmo 94:11, que Él sabe los pensamientos de los hombres. El enemigo no lo sabe, pero el enemigo nos observa diariamente nuestro conducir, nuestro hacer, nuestro hablar, y por ahí puede ponernos cosas que nosotros creemos o pensamos y que son erróneas. Y regresando a lo de estas filosofías y huecas sutilezas de las que estábamos hablando, lo que nos dice, le dice Pablo a los colosenses, que no nos dejemos llevar, pues todas aquellas personas que decíamos que ponen por prioridad sus asuntos, todas sus cosas, como dice por ahí un dicho, ¿verdad? Primero yo, después yo, enseguida yo y al final yo, pues son personas que decimos antropocéntricas, que se creen en el centro de todo, y eso los lleva pues a ser idólatras. Y hay muchas personas que tal vez no tengan ya ídolos en sus casas, pero tampoco han venido a la luz, o sea, no son hijos de Dios o no son cristianos. Ellos creen y piensan en un Dios, pero ese es el Dios de su imaginación, y eso también es idolatría, a pesar de que no tengan una imagen delante de ellos.
Y en el pueblo de Dios, ¿podemos estar cayendo en estas cuestiones, errores? Tal vez sí, o tal vez no, pero para eso está la palabra. Que lo que nos dice aquí en Romanos 8:7, capítulo 8, versículo 7. Lo voy a volver a leer. Dice, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Cómo puede ser que yo, siendo parte del pueblo de Dios y del cuerpo en Cristo, pueda caer en este tipo de cuestiones, digamos, de idolatría? Y alguien dirá o pensará, ¿cómo puede ser esto? Bueno, pues el Señor se lo advertía a su iglesia. Ahí, si vamos al libro de Revelaciones o Apocalipsis, cuando le dice a Juan que escriba todo lo que vea y todo lo que ha visto, dice que todo ese mensaje se lo diga a las asambleas que están en Asia, Sardis, Filadelfia. ¿Qué había ahí en todas esas asambleas? Había pueblo de Dios, hijos de Dios, cristianos, y los estaba amonestando fuertemente. Y casi al final de ese libro, en el capítulo 20, dice, y no entrarán en el reino de los cielos fornicarios, adúlteros, blasfemos, maldicientes, y también nombra la palabra idólatras. ¿Cómo puede ser que nosotros, estando en el conocimiento, pudiéramos estar cayendo aún en eso? Muchos hemos tirado a la basura, rompido este tipo de imágenes y todo eso. Pero ¿cómo es que podemos llegar a caer nuevamente en esos errores? Pues si yo no ando con la mente limpia, no me sujeto a la voluntad de Dios, y al contrario ando en mis deseos, en mi mente carnal, haciéndole caso al mundo o a la corriente de este mundo, puedo caer también en idolatría. ¿Y cómo es esto? Bueno, pues yo hago mi voluntad, hago lo que yo creo, pienso de acuerdo a mi criterio y mi razonamiento, porque le hago caso a todo lo que hemos estado aquí hablando, y solamente son ejemplos, hay muchos más. Entonces ando haciendo mi voluntad. Pero lo peor viene cuando creo que el Señor me aprueba y me bendice, y está bien que todo lo que hago, y pienso que Él me dice, pues está bien, y yo sigo viviendo fuera de su voluntad, y creo que Él me aprueba. Ahí lo que estoy haciendo es haciéndome un Dios falso de mi imaginación, porque el Señor nos dice claramente cómo hay que hacer las cosas por medio de su palabra en todas las áreas de la vida del hombre, tanto los que son creación como los que son pueblo. Así que si yo ando haciendo mi voluntad, lo que yo creo y pienso, y aparte creo que el Señor me aprueba y está conmigo, ahí yo me estoy haciendo un Dios falso de mi imaginación, porque Él es absoluto y claro en su palabra cómo hay que hacer las cosas. Y para eso vamos a ir ahí a Éxodo 20, capítulo 20, versículos 3 y 4, para que pongamos más en contexto esto que estamos explicando. Éxodo 20, versículo 3 y 4. Y les dice esto al Señor, a su pueblo. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios. ¿Qué es lo que hace un hombre antes de hacer una imagen o un ídolo? Pues primero se le imagina, primero la piensa, ya que la piensa, se la imagina, ve cómo la va a hacer de medidas, de qué material, si va a ser de madera, de yeso, de piedra, de lo que sea. Primero está en su mente y en sus pensamientos. Una vez que se la imagina, la lleva a la obra o la hace. Así que todo comienza en la mente o en los pensamientos. Es por eso que decimos esta parte, que si yo ando haciendo lo mío, todo, o sea, muchas cosas, pero menos las del Señor, y todavía creo que el Señor
me aprueba, pues ahí me estoy haciendo un Dios falso de mi imaginación, porque el Señor es claro en su palabra, mis hermanos. Es por eso que debemos de escudriñar su palabra, debemos orar, decirle que nos dé discernimiento para que Él nos lleve a toda verdad y a toda justicia. Y no caer en ese tipo de cuestiones. Y si por alguna razón nos hemos dejado contaminar la mente con este tipo de cosas, pues poderoso es nuestro Señor para perdonarnos y decirle: Señor, quizás, empezando primeramente por mí, mis hermanos, lo digo, he sido falto de entendimiento, no quiero transgredir tu palabra, no quiero poner un Dios falso en mi imaginación, en mi mente, yo solamente quiero obedecer tu palabra. Ten misericordia de mí, guíame, tú sé el centro de mi vida, tú guíame y llévame por donde tú quieras, lo que tú me quieras mostrar, y no poner ante todo nuestros asuntos. Y pues la palabra de Dios es clara, o sea, pongamos otros ejemplos para que se entienda un poco mejor. Cuando tenemos deseos de hacer algo para el Señor, la Escritura lo primero que nos dice: todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Si yo quiero servir en el cuerpo en Cristo, en cualquiera de los muchos ministerios que hay, por ejemplo, predicador, maestro, evangelista, misionero, pastor, en el área de los levitas, de la alabanza, con los del coro, cualquier ministerio que uno quiera hacer, en la Escritura aquí nos dice cómo debemos conducirnos, debemos orar, cómo conducirnos para realizar ese ministerio. Y una vez que ya lo estamos haciendo, también nos dice cómo hay que seguirnos comportando. Eso es hablando en la parte aquí en la obra del Señor. Si yo quiero saber cómo me debo de conducir en el mundo, en la vida, también la palabra de Dios es clara y es absoluta. También nos dice cómo hay que hacer las cosas en todas las áreas, como padre, como hijo, como hermano, como esposa, como esposo, como hermana. El Señor nos marca cómo hay que conducirnos en nuestra vida diaria, en el trabajo, con quien nos rodeamos, en donde socializamos, en todo lugar. En la palabra del Señor hay respuesta para absolutamente todas las áreas del hombre. Últimamente en esos meses de este año y en el año pasado, se habla mucho acerca de economías, de crisis, de finanzas. Se habla de emprender, de hacer uno su negocio, y si ya uno lo tiene, pues seguir emprendiendo. Todo ese tipo de respuestas también las hay en la Escritura. Y es absoluta la palabra, cómo hay que abordar estos temas y estas áreas en la vida. Alguien pensará: ¿a poco también habla la Escritura de finanzas? Pues claro, mis hermanos, la palabra habla de todo y hay una respuesta para todo. Y eso lo podemos encontrar en Deuteronomio 28, capítulo 28, versículos 12 y 13. Ahí nos habla de finanzas, economías y todo este tipo de cosas que últimamente se hablan. Vamos a los textos para ver cómo es que el Señor aquí también en esta parte es absoluto en su palabra. Dice capítulo 28, versículo 12. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Dice: te abrirá Jehová su buen tesoro el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. Y aquí viene la bendición y la respuesta. Y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. O sea, para empezar, pues no debo estar lleno de deudas. 13, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, dice que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. ¿En dónde los voy a guardar? En mi mente y en mi corazón, para después ponerlos por obra, o sea, para cumplirlos. Y aquí es absoluta y clara su palabra del Señor. Dice que yo te ordeno hoy. No dice te los sugiero para que los veas,
si te conviene, no te convienen, los reflexiones y después lo veas. No, dice que yo te ordeno hoy. Y ahí le está hablando el Señor a su pueblo y nosotros somos su pueblo. Fuimos comprados, fuimos insertados en su pueblo por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Así que nosotros somos su pueblo. Y Él no nos sugiere ni nos da recomendaciones. Dice que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. ¿En dónde los voy a guardar? Pues en mi mente y en mi corazón. ¿Y qué dice Josué 1? Josué capítulo 1, versículo 8. Vamos a estos textos que es parentético a lo que acabamos de leer aquí en Deuteronomio. Dice Josué 7 y 8, dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés. Te mando, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Y aquí viene también la respuesta a esos temas: para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Otra vez lo voy a repetir, mis hermanos, dice: para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No dice unas cuantas, o a veces sí, o a veces no, dice que todo va a ser prosperado. El 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Aquí nos vuelve a repetir la palabra de guardar, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y aquí viene también la respuesta y la bendición: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así es lo que dice el Señor. Así que si para todos aquellos que están interesados o piensan que no hay una respuesta acerca de estos temas, aquí está. Yo tengo que sujetarme a su voluntad, seguir sus mandamientos, y el Señor va a prosperar mi negocio, mis finanzas, todo lo que yo haga. Dice que Él lo va a prosperar, pero es absoluto lo que Él dice: si guarda los mandamientos que yo te ordeno hoy. Y no solamente son los mandamientos, sino toda su palabra, desde el primer libro hasta el último libro, mis hermanos. Así que la palabra de Dios no es relativa, como dice el mundo, es absoluta y es clara, es veraz, tiene poder. Tanto es así que cambia la forma de vida de las personas, mis hermanos. Así que vamos al siguiente texto. Vamos a Efesios 4, 22 y 23. ¿Qué es lo que dice aquí en estos textos? Efesios 4, 22, 23 y 24. Y dice el 22. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y aquí muy importante lo que dice el 23: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aquí otra vez nos está hablando de la mente o de los pensamientos. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Sin santidad nadie verá al Padre. Aquí el Señor nos está diciendo, por medio de su palabra, cuando Pablo le escribía a los Efesios, que deberíamos de renovar nuestra mente y estar en justicia y en santidad de la verdad. ¿Cuál verdad? Su palabra, mis hermanos. Esto es lo que nos dice estas citas, y de lo que hemos estado hablando, que debemos de tener una mente limpia, que no debemos de andar bajo nuestros propios criterios, conceptos, o dejándonos llevar por el mundo. Y pues, mis hermanos, este tema quizás tal vez se escuche de pronto un poco, digamos,
pues no sé, fuerte, ¿va? Pero créeme que cuando uno está leyendo, primero es para uno, y cuando uno está viendo estos textos, estas citas que le da el Señor a uno, pues no es fácil, porque uno dice, pues, Señor, ten misericordia. Palabra dura es tu palabra, pero ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de verdad, vida eterna? En ti está todo, está la bendición. ¿A dónde iremos? Recordemos que la palabra nos dice que nos instruye, nos corrige y nos redarguye. Entonces, pues nos podría estar corrigiendo, empezando por mí, mis hermanos, de quitarnos ese tipo de cuestiones de la cabeza que hace que nuestra mente se contamine y no le agrade a Dios. Y lo vimos en Romanos, que una mente carnal no agrada a Dios ni puede sujetarse a su palabra. Así que la palabra de Dios es absoluta y es relativa. Debemos de dejar de creer que somos el centro de todo, ser teocéntricos, antropocéntricos, y pasar a ser teocéntricos. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor ocupe el centro de nuestras vidas y que sea Él quien la gobierne, y que nosotros nos sujetemos a Él en todas las cosas. Eso es lo que debemos hacer como pueblo y como hijos de Dios. Y Él no mandó a buscar a nadie, ni dijo hay muchas verdades, hay muchos caminos, cada quien puede vivir su vida como le parezca, y pues aquí estoy yo si algún día se les ofrece. No dijo eso. Él fue absoluto. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Y esa palabra yo soy la encontramos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. También dijo, yo soy el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Yo soy el Alfa y el Omega. Yo soy el principio y yo soy el fin. Así que la palabra de Dios no la podemos cuestionar o dejarnos engañar, que también puede ser relativa. No es así, la palabra de Dios es absoluta y es clara. Y como hijos de Dios debe de ser nuestra base, mis hermanos. Y pues cuando algo en la creación cumple su propósito, eso le da honra y gloria a nuestro Creador y a nuestro Salvador. Y cuando nosotros fuimos rescatados, adquirimos un compromiso absoluto con el Señor Jesús, ya lo dijimos. Y cuando cumplimos el propósito o misión de vida que Él ya dispuso para nosotros, le vamos a estar dando gloria a Él. No solamente de nuestras manos o de nuestros labios, sino también con nuestras obras. Ya que todo, si estamos en su voluntad, todo lo que hagamos lo vamos a hacer como para Él. No esperando recompensa de los hombres, sino de Él. Y pues ya por último, mis hermanos, despido este mensaje con este versículo. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 15. Juan 15, versículo 5, perdón. Vamos a ver qué dice aquí, mis hermanos. Juan 15, versículo 5. Y esto le decía el Señor a sus discípulos y a toda la gente que le escuchaba. Dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Así que es bueno, nos conviene y al Señor le agrada que estemos bajo su voluntad y no nos dejemos influenciar por el mundo ni hagamos caso a los deseos de la carne, sino que nos mantengamos firmes en el Espíritu para que Él reciba honra y gloria y podamos alcanzar todas esas promesas y todas esas bendiciones de las cuales hemos hablado en otras oportunidades y el día de hoy, y alcanzar
esa gran promesa que nos hizo la vida eterna, estar con Él para siempre, mis hermanos. Espero que este tema haya sido de edificación para su vida espiritual, para seguir creciendo en conocimiento, unánimes, para que el Señor nos dé palabras con autoridad, denuedo, amor y sazón, y poder compartir a todas aquellas personas que le están buscando en espíritu y en verdad, como una vez lo hicimos nosotros. Que tenga misericordia de todos ellos y que también siga teniendo misericordia de nosotros, y que Él ponga las palabras para poder compartir de su palabra, de su vida, de sus promesas y de sus bendiciones. El Señor les bendiga y que la paz del Señor esté en cada uno de ustedes, en sus corazones. Amén, aleluya, gloria a Dios.